Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma. Y yo soy Mónica. Y hoy estamos con nuestro segundo hombre del podcast. Estamos con Jacobo de Panamá Despierta. Bienvenido, Jacobo. Sí, Jacob, pero no hay que hacer nada al respecto. Llevo toda mi vida teniendo un nombre en inglés viviendo en Centroamérica, entonces es muy normal, Sí. muy casual. Sí, Jacob Larrinaga de Panamá Despierta, ese mismo. Sí, así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí y cuéntanos un poco de ti, de cómo llegaste a este mundo, a este camino de espiritualidad y de despertar. Súper, buena pregunta porque creo que todos tenemos ese pasado que nos conecta con esas ganas de ver qué más hay ahí, ¿no? No puede ser que esto sea lo único que hay. Soy un joven coach profesional panameño y dedico mi mejor energía a empoderar y a despertar a otras personas. Porque creo que en un mundo con gente más despierta y empoderada es un mundo más feliz. Y necesitamos en este mundo claramente personas más alineadas con su propósito para poder realmente sentir que estamos haciendo un impacto positivo en las cosas. Y al decir esto, y ustedes que escuchan no lo van a ver, pero estamos como cierto día más o menos de quincena y desde aquí se ve como el tranque. Y claro, o sea, una de las salir a la calle con tu auto es uno de los primeros momentos donde te das cuenta como que, wow, de verdad necesitamos trabajar para alinearnos más, para tener más compasión, para descubrirnos y descubrir los botones que se nos aprietan, trascenderlos, sanarlos, empoderarnos de que nosotros tenemos mucho que podemos hacer al respecto y despertar ante realidades y realidades más sutiles cada vez. Entonces creo que eso es lo que basa mi vida hoy día y eso es como que lo que me sostiene y lo que me motiva todos los días. Pero cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí? Exacto. Pero no siempre fue así. Claro. Sí, y mucha gente que me conoce sabe que no siempre fue así. El before Panamá Despierta, por El favor. before Panamá Despierta. Cuando estaba durmiendo. Tíranos el Panamá chisme. dormido. Panamá roncando, sí. No, bueno, creo que el punto de inflexión, como para muchas personas, viene de un momento de crisis. Viene un momento donde esa crisis te causa como una raja en las cosas y por ahí puedes ver como que, wait, definitivamente algo está como sucediendo aquí del cual estoy siendo parte y cómplice de mi propio sufrimiento, claramente. Y ese punto llegó como alrededor del 2012, finales de 2011, principios de 2012, con un tema de relación como tóxica. Y siempre que tienes una relación tóxica, tú eres mitad de eso, así que por ende tú eres tóxico también. Reconocerlo. Esos maestros. Porque siempre es como que estoy en una relación tóxica, la otra persona es súper tóxica, pero yo no, ¿no? Exacto. Yo no No, a hice uno nada. se le olvida que uno quizá lo permitió o de repente le echó un poquito de leña a ese fuego Sí. tóxico y Sí. se No, le sí. olvida. Sí, yo tenía como todo un horno de leña ahí hecho por mí. Y nada, creo que entre esas experiencias y estar fuera del país en esa época también me dio mucha perspectiva para entrar en contacto con los libros que mi papá siempre me recomendaba, ¿no? O él leía, ¿no? En esa época él siempre me había hablado del libro El Profeta de Khalil Gibran. Yo lo amo. En mi boda se leyó una frase de ese En mi libro. boda también se va a leer una frase de esa. Me parece que es un libro perfecto, que en menos de 100 páginas dice algo para cada cosa en la vida. Y ahí fue como que por ahí empezó, ¿no? Y bueno, Khalil Gibran siendo este escritor, poeta que ahora me doy cuenta, ahora que estudio más me doy cuenta que tenía estas raíces sufí, ¿no? Que es el linaje místico del Islam. Y wow, qué lindas enseñanzas, ¿no? Así como Rumi, que es otro que se ha vuelto muy famoso hoy día, es como esa misma tendencia o manera de ver la vida. Que de hecho ellos usan mucho la meditación en movimiento, que hablábamos antes en off. Y creo que ese libro me empezó a llevar como por un viaje de empoderamiento o como de mirar atrás. Y creo que una de las primeras cosas que empezó a trabajar en mí fue como, no necesariamente es personal todo lo que te está pasando. Si una persona te hace algo, realmente desafía eso, porque no necesariamente te está haciendo algo a ti. Esa persona en su sufrimiento, así como en el tuyo, se hace cosas a sí misma, tratando de buscar la forma más cómoda de vivir o la más apta. Y en eso sí puede que te lacere o te haga daño a ti también, pero no es personal.
Y creo que eso fue uno de los primeros como insights que empezó a sanar mi autoestima un poco y a bajar la guardia un poco esa que tenía ante la vida. Que digo, siendo un adolescente rebelde siempre, luego creciendo en amores y desamores y traiciones y cosas de estas de novela cuando tienes 18, 19 años, me fue como aterrizando un poco más en cómo sanar y cómo bajar la guardia esa que tenía de la persona inlastimable, pero que en verdad estaba más lastimado que nadie por dentro. Uy. Y creo que ahí empieza el viaje, ¿no? Y mucha lectura y mucha filosofía, sobre todo oriental, y eso definitivamente no había ni un tipo de práctica sosteniéndose. Y cuando veo atrás en ese principio de camino, que uno juraba que uno estaba ya despierto, ahora que lo veo es como que wow, o sea, estabas cometiendo tantas cosas que llevaban al sufrimiento en esa época, pero es parte del camino, ¿no? Y para toda persona que también está sintiendo ese despertar, esa sed por encontrar algo distinto, mezclarse con otras mentes y como diversificar un poco su rango, es muy normal seguir en el camino anterior, o es muy normal seguir tropezando con cosas, pero el camino espiritual yo creo que es bastante así, ¿no? Seguimos una y otra vez aprendiendo. Exacto, ¿no? Y es como dice, se va haciendo como progresivo, porque yo creo que todos hemos estado en ese momento que uno empieza, bueno, a mí me pasó también con El Profeta, con Khalil Gibran, que a mí me encantó, o sea, yo lo tengo ahí. Pero luego entonces, cuando empecé así ya a conocer un poco más, me empecé a leer libros como, hay un libro muy bueno que me encanta, que es Many Lives, Many Masters, de Brian Weiss, sí, que también ese fue otro que como que me abrió la mente. Y luego ya haciendo la certificación de yoga, que me encontré con el Gita, con el Bhagavad Gita, y yo dije, ok, ya. Precioso. Entonces eso, a medida que uno va estudiando y aprendiendo más, va viendo como más perspectiva. Y cada quien tiene como su linaje con el que más resuena. ¿El tuyo cuál fue? A ver, yo creo que como decir filosofía oriental, hinduista, budista, era algo que me llamaba mucho. Pero luego me sumergí en un camino del chamanismo, de conocer culturas ancestrales, específicamente en el Cusco, en Perú, y lo que esas culturas tenían también para ofrecer a la vida moderna, ¿no? Específicamente la de los queros, que son un tipo de chamán andino, que realmente tiene un linaje muy lindo y unas enseñanzas muy lindas. El chamanismo es esta palabra que siempre tiene como una connotación fuerte, o una connotación equívoca a veces, porque chamanismo es como hablar de algo muy amplio, y hay de todo tipo de corriente chamánica. Sí, no, y la gente quizá cuando escuche eso creen que uno va donde una serie de viejos a oler mucho humo y a alucinar y todo eso, y comerse unos hongos. Y comerse hongos. Correcto. Y realmente es mucho más que eso. Exacto, e inclusive ni siquiera nada de eso, que fue algo de lo interesante que experimenté en Cusco, cuando realmente ya interactué con la cultura. Y nada, o sea, digo, mascar hoja de coca, que es algo muy andino, una experiencia que me encantó cada vez que lo hice. Era como un sentido de comunión, que es para ellos eso. Pero aparte de eso, nada, los queros específicamente, que es Q-E-R-O, son sumamente prácticos y sumamente simplistas y sumamente desentendidos. O sea, no era nada como que superstición de que si pones esto de esta forma te pasa aquello y el augurio de no sé qué. No, era una filosofía muy, muy práctica de vida, y eso me encantó. Y hoy día que siento que estoy más y más ligado a la idea del budismo, o más allá del budismo, simplemente las cosas que el Buda enseñó, que yo creo que no es lo mismo a veces, ¿no? Como la religión que se creó a partir del Buda y lo que realmente el Buda enseñó, que hay como una diferencia. También es un camino muy práctico, muy simplista, de poca superstición, de compruébalo por ti mismo y me echas un cuento después. Más como de práctica, como ponlo en práctica. Sobre todo de práctica, es lo que he podido percibir hasta ahora, y las enseñanzas que se transmiten de lo que el Buda enseñaba en esa época, hace 2600 años, ¿no? ¿Y cuáles eran algunas de esas cosas que el Buda enseñaba? Porque yo realmente no tengo tanto conocimiento. O sea, cuando uno va aprendiendo las diferentes filosofías de los sistemas filosóficos de la India, lo que sí es, uno va aprendiendo que es diferente del occidente que del oriente, sí,
por lo menos lo que me enseñaron, es que la filosofía en el Oriente debe ser algo práctico y aplicable. Excelente. A diferencia de los, tú sabes, Platón y de Sócrates y de Aristóteles, que en realidad era muy filosófico y nunca lo aterrizaban. Y yo sí, bueno, está la filosofía, está la Vedanta, está la Sankhya, está Vaisheshika, y entre todas esas 8 filosofías de la India está el budismo. Wow. Entonces, ¿cómo se parecen? ¿Cómo no se parecen? ¿Cómo se aplica? Ok. Wow. Qué riqueza. Empiezo por la primera pregunta que me dices, como que, bueno, ¿cuál es esa enseñanza o que de entre esas enseñanzas del Buda, ¿no? Y él, cuando atraviesa esta noche oscura debajo de este árbol de Bodhi, donde logra realmente obtener lo que él lo llamó, o lo que se le llamó luego la iluminación completa, él pasa por esta experiencia como de, ¿será que debo revelar esto a la gente? ¿O será que esto vale la pena contarlo? Y a través de un par de anécdotas muy, muy lindas también, él entiende que sí, que sí vale la pena hacerlo. ¿Pero a quién? Y fue a donde sus maestros, también que le enseñaban sobre todo cosas del hinduismo o de la cultura hindú y de los Vedas. Y ahí es donde él presenta las 4 nobles verdades, ¿no? Que la primera siendo, usualmente cuando lo buscas en internet o lo ves en algún lado, dice como que life is suffering, o la vida es sufrimiento. Algunas personas debaten si realmente es literalmente eso, o si lo que quiere decir es la vida incluye sufrimiento, o hay sufrimiento en la vida. ¿Sí? Y esa idea de sufrimiento la podemos ver en varias capas. La podemos ver en la capa del cuerpo. Todos tenemos un cuerpo que envejece, que le da un virus, que se enferma. Y en ese sentido, estamos ligados a la idea de vivir cosas desagradables, simplemente por tener un cuerpo. Es un concepto filosófico, pero como tú bien dices, en Oriente la intención siempre es: no me creas, compruébalo. Examina el cuerpo y tú me cuentas, ¿no? Claro, y a mí me encanta, bueno, cuando ese tipo de filosofías que son diferentes se unen. En Ayurveda, cuando uno dice la palabra dosha es organización, pero también significa imperfección de los elementos. Wow. Y cada uno tiene un dosha predominante y todo eso, pero eso es lo que significa, eso que estás diciendo, de que uno realmente está en este mundo y no es perfecto. Exacto. Y es lo que hay. Sí. Es la experiencia humana que uno viene a vivir. Excelente. Y en muchas formas el budismo puede a veces tener síntesis de enseñanzas hinduistas, ¿no? O que vienen por esa corriente, porque como dijimos, el Buda era un hindú. Entonces, existe sufrimiento, lo podemos ver en el cuerpo, lo podemos ver en la mente, ¿no? La insatisfacción, el hambre, la sed, la ira, la envidia, el rencor. Todas son cosas que traen sufrimiento. Y a veces no lo pensamos, pero el placer, o el apegarnos al placer, o a la situación correcta, o al estar positivo todo el día, también puede traer sufrimiento, ¿no? Que era también algo revolucionario que el Buda también quería traer a la mesa. A partir de eso, él dice, bueno, existe sufrimiento. La segunda noble verdad es, existe una causa del por qué ese sufrimiento existe. Existe una razón de por qué ese sufrimiento se da, ¿no? Y es donde empieza la exploración. Luego la tercera verdad es, existe una manera de terminar con el sufrimiento. Y la cuarta es, hay un camino a través del cual tú puedes terminar con ese sufrimiento. Y esa es, sin importar qué tipo de budismo sea, puede ser Theravada, o puede ser la linaje Mahayana, o puede ser Zen, después en Japón. Consistentemente se atiene a esos 4 nobles verdades, ¿no? Uh-huh. Sí. Y desde ahí él también diseñó o ideó un sistema que es el noble camino óctuple, o en inglés alguna gente lo ha escuchado más, el Noble Eightfold Path, que trata de explicarte ese camino, cómo navegar ese camino a través de la práctica, para que tú compruebes estas 4 nobles verdades y puedas también conseguir liberación de algunas de estas condiciones insatisfactorias de la vida. Sí, paso a paso, porque digamos, yo estuve haciendo una certificación de nutrición en los estados del ánimo y hablan mucho de lo que es el cerebro per se y cómo a nivel de, obviamente se enfocó más que todo en la alimentación, pero cómo nosotros estamos wired a
o el cerebro, nuestra evolución a sobrevivir. Sí. O sea, antes era, vamos a ir a cazar porque si no nos morimos de hambre y no hay un súper para ir a comprar algo. Entonces, ese mismo cerebro todavía habita entre nosotros. Sí. Entonces, como tú dijiste, los pensamientos. Entonces, ya no es que tengo que ir a comer, sino que tengo que ser el mejor en el trabajo. Entonces, sufro por eso. Que no soy flaca, sufro por eso. Que tengo alguna enfermedad, entonces sufro físicamente. Entonces, es como súper importante lo que estás diciendo, porque en realidad, a lo que yo he podido estudiar y leer del budismo, y del Vipassana, que me imagino vamos a hablar de eso ahora, sufrimos a puro gusto en realidad, pero que gusto. El sufrimiento, si tú lo haces ver desde el punto de vista de déjame verlo, no es conmigo, ¿por qué está pasando? ¿Y qué tengo yo que aprender de eso? Y de esa manera lo que yo entendí era que a través de la sabiduría es que el sufrimiento pasa, porque todo ese sufrimiento está ahí y esas situaciones que te pasan en la vida te pasan para aprender algo. Y a veces uno es como muy ciego para poderlo ver. Brillante. Sí. De hecho, bueno, hay tantas cosas que puedo decir sobre eso que dices, pero muy, muy, muy cool lo que dices. Empiezo por reinstatar eso que dices, que nosotros, el cerebro no evolucionó para ser feliz, evolucionó para sobrevivir. Sí. Y la felicidad, claro, es un concepto bastante antiguo, pero nuestra cultura es desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, básicamente, desde el 1700 y pico, que dicen tenemos derecho a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, para nosotros la felicidad es como la siguiente frontera, o sea, nos estamos amaneciendo a este siglo XXI como que, ok, creo que es hora, después de todo lo que pasó en el siglo XX, todas estas guerras, todas estas cosas, todas las cosas que han pasado en la historia, como que creo que necesitamos ir hacia la felicidad, pero habitamos un cerebro que está cableado para la supervivencia. Y a veces eso no conduce a la felicidad, ¿no? Sí, él está como wire para realmente defenderte. Sí. Siempre, protegerte a la defensiva. Sí, y eso tiene mucho sentido porque en esa época, hace 2 millones de años que estábamos en la sabana africana, pues había un tigre que era más veloz que tú, y un hipopótamo que era más fuerte, y un cocodrilo que era más feroz, y una águila que veía mejor que tú. Y que realmente tenía el ser humano, o sea, era un animal, un simio medio torpe, caminando de 2 patas apenas, lo que tenía era intelecto y poder reconocer patrones y usar ese cerebro para aprender de lo que había pasado en el pasado y aplicarlo al futuro. Entonces sobrevivimos de esa forma. Entonces ahora tenemos que ver cómo trascendemos eso, ¿no? Y la analogía que uso a veces en mis sesiones de coaching es un cohete, ¿no? Un cohete, para salir de la Tierra pues necesita toda esta estructura enorme y este fuego y todo este impulso. Pero ya para salir de esta atmósfera y poder conectar con algo más, en algún momento se desprende de algo, ¿cierto? Entonces sería desprenderse como de lo terrenal, o desprenderse de esas cosas aprendidas. Puede ser que lo que aprendiste para llegar al nivel 1 no es lo mismo que vas a necesitar para llegar al nivel 2. Entonces, el cohete necesitó su estructura completa para salir, pero luego para realmente ya navegar por el espacio se convierte en un transbordador. Y ya no es entonces se desprende de algo o desaprende algo para incorporar otro tipo de conocimiento o sabiduría, ¿no? Como también se decía en el budismo. O navegación. Con la analogía. Sí. Claro. Entonces, de pronto es salir de esa necesidad cuando digamos como que basta. O sea, ya el oso, ya el tigre no está ahí. Bueno, ahora está el jefe o está el político, pero o el tranque. Pero no es lo mismo, ¿no? No, pero, y es obtener sabiduría ahí. Y el cerebro... O sea, el cuerpo, no diferencia entre si es un oso o es un email, o es una llamada, o es alguien que se metió en el tranque. Correcto. O sea, nuestro cuerpo reacciona exactamente igual, que como si hubiera sido un oso que nos está amenazando de vida o muerte, que una llamada del trabajo un domingo a las 3 de la tarde. O sea, reacciona exactamente igual. Tal cual, sí. Es una locura. Sí. Por eso todavía se llama el Firefly Effect. Sí. Correcto. El Fire Freeze. El Fight, Flight or Freeze. Sí. O sea, son Fight, Flight or Freeze. Sí, correcto. Esos son como los 3. Y todavía vivimos con esos condicionamientos que pueden ser útiles, pero luego de otra manera, ¿no? Y algo muy ligado a lo que tú decías es, claro, vivimos en este mundo moderno con estos cravings o deseos de ciertas cosas que terminan siendo insatisfactorios. Y tú dices, claro, pues, tiene mucho sentido que nos volvemos adictos
a las experiencias satisfactorias, a verme mejor, a recibir más cumplidos, a estatus. Tiene mucho sentido. Pero lo extraño es que no tiene mucho sentido que nos volvamos adictos a experiencias implacenteras o insatisfactorias. Sin embargo, lo hacemos. Y eso fue una de las cosas que también identificó el Buda. Era no crear demasiada aversión a las experiencias no placenteras y no crear demasiado apego a las experiencias placenteras. De esa forma, viviendo en el camino del medio. Como estar como neutro. En desapego definitivamente, sin aferrarse así, sin clinging, es esa palabra que se usa mucho. Bien, si la paso mal, pues bien también. Correcto. Y ahí es donde entra una de las grandes enseñanzas del Buda, que era ecuanimidad. La palabra upeka en su época, que más que neutralidad y nada que ver con apatía, es un estado como de imparcialidad o como de no preferencia, pero no una preferencia que como que me voy a desentender del mundo o me voy a ir a una montaña. Simplemente entiendo la naturaleza transitoria de todas las cosas, impermanente, y por ende no me aferro a ninguna, porque entiendo que aferrarme a cualquiera de las dos inevitablemente va a traer sufrimiento. Qué difícil. Sí. Hoy en día. Uy, sí. Cuando cosas tan básicas como Netflix te traen como ese binge watching y ese... O sea, cosas tan... O sea, yo pensando en eso que estás diciendo, como que hay cosas que a mí me traen, por ejemplo, de repente, después de un día de trabajo, que yo quiero poner mi mente en blanco y llego, qué sé yo, a 7 de la noche y en Netflix. Claro. Que uno como que... O sea, algo tan pequeño, uno como que se queda pegado. Si está buena la serie, Sí. se queda hasta yo no sé Sí. qué hora. Sí. Y lo que estabas hablando de las 8... ¿Cómo eran las 8? El noble camino óctuple. Ajá, el noble camino es como, volviendo a la nave, de nuevo, serían como esas herramientas que te ayudan a ir construyendo esa nave. O es la meta donde llega la nave, volviendo a esa analogía, o es el sistema de navegación. Ok, el Buda hablaba del Dhamma, que es el camino que sigues, ¿no? Que está relacionado a la cuarta noble verdad. Existe un camino, existe una manera de que tú puedas practicar estas cosas. Y creo que esa estructura sobre la cual practicas y en la cual encuentras refugio constante es ese noble camino óctuple, ¿no? Hay también un concepto de la triple gema, que son las 3 cosas en las cuales tú encuentras refugio en tu práctica de meditación o en tu práctica de liberación o tu práctica budista, si practicas budismo directamente. Te refugias en la idea del Buda, no tanto él como persona, sino esa cualidad que existe en el ser humano, ese potencial que existe en el ser humano de conseguir lo que en inglés le dicen Buddhahood, que es la naturaleza de ser iluminado, de ver las cosas con claridad, de entender la impermanencia, de actuar con ecuanimidad, de actuar con una conducta moral correcta, de entrenar tu mente, sobre todo, y de vivir en eso en una vida satisfecha, encontrar satisfacción. También está el refugio en el Dhamma, que es el camino, y ahí está el camino. Existe un camino lineal, y creo que algo de lo que me llama mucho la atención de este camino o de este arte de vivir, es que existe un camino lineal para tú llegar a donde tú sientas que debes llegar. Y eso es como muy característico. O sea, el Buda era una persona muy práctica de lo que podemos entender y estudiar de él, que te decía, ok, estás aquí, bueno, practica esto. Y si llegas ahí, entonces practica esto. Y una vez que estás ahí, practicas esto otro, y esto otro. Y es como un camino lineal que si tú practicas con paciencia, con resiliencia, con fortaleza, tú vas a alcanzar muchos beneficios. Y encontramos refugio en eso, ¿no? Y también en Sangha, que es la comunidad, que es como que la otra gente que también está buscando ese refugio y que está contigo y que te acompaña y que medita contigo. Entonces, en ese sentido, tienes el noble camino óctuple que utilizas y tratas de aplicar en pequeñas dimensiones cada vez más. Y el refugio en estas 3 gemas, como le decían también, ¿no? Jacob, y ya que estás hablando de todo este esquema que se puede seguir para liberarse del sufrimiento, tal cual Buda dijo, y ya que somos budas tan prácticos, ¿qué podría hacer una persona en la sociedad en la que vivimos como para empezar a implementar tal vez esos conocimientos que los ayuden poco a poco,
no de 0 a 100, obviamente, no, así no se hacen correctamente las cosas, pero como, ¿dónde podrías mandar tú o dónde mandas tú, digamos, a tu gente a revisar primero? Como hacer el audit. ¿Qué es lo que yo debería revisar? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Por dónde debería empezar? ¿Qué podrías como recomendarle a los oyentes? Yo creo que en realidad el entrenamiento mental es lo más, es lo que más es lo que no necesariamente más rápido, pero es la decisión más asertiva para tú entender tu naturaleza, la naturaleza de la vida, la naturaleza de las cosas, el origen de las cosas que te suceden y cómo tú reaccionas a ellas. Y te empodera también a entender que entre esas cosas que suceden y tu reacción existe un espacio que tú puedes utilizar para decidir, bueno, voy a reaccionar como toda mi vida he reaccionado, o voy a decidir implantar una nueva forma de ver y por ende de actuar que me traiga más beneficio. En un proceso de ensayo y error. Probablemente implementé algo nuevo y tampoco me trajo resultados, pero siempre puedo volver e intentarlo de vuelta con curiosidad, ¿no? Y en ese sentido, entrenamiento mental, la meditación. La meditación, de las mejores definiciones que he escuchado es entrenamiento mental, realmente. A veces, dependiendo de la cultura, porque meditación también es una de estas palabras como chamanismo que es sumamente amplia, y hablar de meditación es como decir deporte. Pero luego, bueno, los beneficios del fútbol son distintos a los del boxeo, por así decir. Y las técnicas que se implementan. Pero la meditación vista como desde esta corriente budista Theravada, que es la corriente más ancestral quizás del budismo y es la que más se atiene a la palabra del Buda tal cual sus discursos decían, habla de la meditación como un entrenamiento mental. Y hay dos componentes importantes. En ese camino noble óctuple, que es el mindfulness, que es la atención plena, que sé que hay algunos de los oyentes han escuchado. Y el aspecto de samadhi, la concentración o la quietud mental, que no es lo mismo, pero se complementan fuertemente. Y yo creo que se puede empezar de varias maneras, pero creo que el hábito de la meditación es uno de los más valiosos que podemos cultivar para hacernos conscientes de lo que está pasando. Porque como decía Einstein, si me dieses 24 horas para resolver un problema, pasaría los primeros 20 entendiéndolo. Exacto. Porque si no me voy a pasar la vida entera resolviendo algo que ni siquiera era el tema raíz. Entonces, en ese sentido, dudo que Einstein haya sido budista, era más bien judío, pero era muy sabio. Sí. Es esa idea de sentarte con tu mente a observar la naturaleza de la misma, qué tendencias tiene, hacerte consciente de estos patrones y ahí la práctica del mindfulness, ¿no? Y a través de eso cultivar sabiduría. Y yo creo que esa es una de las avenidas no fáciles, muy sencilla, ¿no? Sigue tu respiración y continúa siguiendo tu respiración. Muy sencilla, pero no necesariamente fácil. Así es que empieza la del budismo, porque yo estudié Hatha Yoga y realmente el approach a la meditación realmente tiene muchos caminos, que hay personas que prefieren meditaciones guiadas porque no pueden estar como solos con su meditación. Está Yoga Nidra, que es una relajación, bueno, el sueño psíquico le llaman, que sigue siendo como, tienes muchos beneficios como la meditación, pero no es meditación per se, igual es un entrenamiento de la mente, porque acostarte y seguir las instrucciones en un Yoga Nidra no es tan fácil como mucha gente piensa. Mucha gente se duerme o mucha gente se pone ansiosa. Y también, por ejemplo, la meditación con mantra, que es algo que a mí sí personalmente es lo que me ayuda a meditar. Claro. ¿Cuáles son los diferentes approaches del budismo? Si son los mismos o similares a esto que yo he mencionado. Bueno, estos son algunos, hay muchísimos más, pero en el budismo son más o menos igual. En el budismo, Theravada específicamente, que como les mencioné, es el linaje más antiguo. Theravada quería decir como la enseñanza de los ancestros, que está pegado a la palabra del Buda. Esto es interesante porque no todos los grandes maestros que hemos visto a lo largo de la historia tuvieron la oportunidad de llegar hasta los 80 años. El Buda encontró su iluminación alrededor de los 35 y luego tuvo todo ese tiempo hasta los 80 dando discursos, viajando, conociendo y expandiendo. Entonces tenemos mucho de lo que él ha dicho y nos podemos atener a esas palabras. Dentro del budismo Theravada está la práctica de samatha, que es la de tranquilizar la mente, y luego
Vipassana, que es la de ver a través, o ver las cosas como son, o en inglés de obtener insight, acerca de la naturaleza de la vida, o de la realidad de las cosas. Samatha, esa práctica de quietud mental, está en función a Vipassana. Como que uno la puedes practicar por separado, pero usualmente cultivas esa virtud en función a entonces poder examinar más fácilmente la realidad de las cosas. Y realmente este tipo de práctica es una de las más radicales y puede ser difícil por lo simple que es. Es siéntate a observar el flujo de tu respiración tal cual y como es, sin intentar forzarlo, sin agregarle un mantra, sin agregarle un conteo, sin agregarle una visualización de ningún tipo. Simplemente siéntate con tu respiración. Y eso fue un descubrimiento o una revelación bastante importante del Buda, porque ya no había que depender de una deidad en esa época o depender de una visualización específica. La respiración es algo que te llevas contigo todo el día. Entonces, en eso él había encontrado un método revolucionario que cualquier persona podía practicar. No por eso sencilla, pero definitivamente se basa mucho en eso, ¿no? ¿Y se recomendaba hacerla con los ojos cerrados, abiertos, alguna en la cultura, cantidad de tiempo, digamos? 5 minutos, no sé. Para alguien que nunca 5 minutos es muy de hoy día. Pero 5 minutos es challenge. 5 minutos es challenge. Sí lo es. Sí lo es. Y 5 minutos no es 0, ¿sabes? 5 minutos es 5 minutos. Sí. Orgullosamente. Orgullosamente. Me habías dicho sobre el tiempo, pero también me habías mencionado... Sí, ojos cerrados, sentado, sí. O eso puede ser como cuando... Porque yo lo que entendí de Vipassana es que se hace todo el tiempo, en todo momento. Estoy caminando, estoy revisando, pues estoy levantando una rodilla, estoy poniendo otra enfrente de la otra. O sea, como que be completely present en lo que tú estás haciendo en cada momento de tu día. Pero la respiración, digamos, como dice Selma, existen todas esas que, por decirlo así, son las más populares que uno sabe, Yoga Nidra, la meditación con mantras o lo que fuese. Pero esta, me estás diciendo que es solo contemplar la respiración. ¿Tiene alguna metodología de sentarse o cualquier persona lo puede hacer en cualquier momento? Bueno, sobre lo que decías sobre ojos cerrados abiertos, en la tradición Theravada usualmente es con ojos cerrados, pero en la tradición tibetana, que ya no es Theravada sino Mahayana usualmente, ellos como que bajan la mirada como al punto de la nariz y simplemente la mantienen de una forma bastante estática y sin necesariamente enfocar a nada. Entonces se puede practicar de ambas maneras. En cuanto a la práctica, no ahínca mucho en detalles de postura, como si el yoga, ¿no? O en detalles de tipo de respiración, como el yoga también, o como el pranayama, por ejemplo. Pero definitivamente sí es algo que se practica sentado. Y ahí es donde entra la diferencia entre la práctica formal y la práctica informal. Okay. Y es muy distinto. O sea, cultivar la práctica formal sentado, dedicándose a un tiempo específico, separando todo y simplemente atendiendo únicamente y nada más que a la respiración. En específico, la sensación del aire como entra y sale por nuestras fosas nasales. Esa es como que la instrucción más clara de todas. Y tiene una razón. Esa práctica debe ser sentada y debe ser como aparte del resto de cosas. Que luego tú te puedas traer algo de esa práctica a tu vida informal y mantener conciencia de tu respiración, cómo entra y cómo sale, y las sensaciones asociadas y las tendencias mentales que ocurren durante el camino, durante el día, también existen. Y sobre todo fue incorporado mucho en el movimiento Zen, ¿no? En Japón, que ahí es donde incorpora mucho la meditación en movimiento, o lavando los platos, pero en un estado meditativo, o tomando té, ¿no? Matcha en un estado meditativo. Aparte de esas prácticas budistas, también está, en estos escritos también queda registrado que el Buda hablaba de más de 40 objetos que tú puedes usar para la meditación, ¿no? La respiración siendo el principal, pero también, eventualmente también, por ejemplo, una vela, que simplemente se está moviendo todo el tiempo, puedes enfocar en eso. Y hay otra muy, muy famosa que es metta, que es enfocarse en... metta significa amor altruista o amor benevolente. Y hay toda una práctica dedicada a esa idea de traer compasión y amor benevolente, que a veces puede tener que ver con visualización también. Entonces,
al final del día en el budismo hay como un cóctel de prácticas, como una caja de herramientas que uno está como creando, porque cada una trae un beneficio distinto. Hay un libro en particular para las personas que les interesa entender realmente qué beneficio científico hay ahí, se llama Altered Traits o o rasgos alterados, que escribe Daniel Goleman, que es este súper famoso autor del libro de inteligencia emocional, junto con un neurocientífico muy importante también en Estados Unidos. Y es importante porque hoy día abrimos Instagram y Facebook y escuchamos la meditación siendo como este remedio, esta panacea para absolutamente todo en la vida. Y este libro reta un poco eso, yéndose a lo más, a lo que más hemos podido medir realmente en 50 años, 40 años más o menos de investigación, y también diferenciando, porque uno abre y dice como, la meditación es buena para, pero bueno, ¿qué tipo de meditación? Meta, el amor altruista, y ese tipo de objeto que se usa tiene un beneficio específico en ciertas áreas del cerebro, versus la práctica de samatha y concentración tiene otro tipo, versus vipassana tiene otro tipo de beneficio en el cerebro. Entonces ahí es donde se enriquece un poco, ¿no? Y claro que cuando estamos practicando nos gusta a muchos leer, ¿no? Cuando estamos de pronto en yoga, también leer sobre el Gita, leer sobre las personas, sobre Patanjali, ¿no? Sí. Y al final es lo que habías dicho, no nos hagan caso, practica Excelente. Y descubre. Y lo digo muy por experiencia, porque yo sí he hecho diferentes prácticas de meditación y yo veía como, por ejemplo, mi mamá, ella se despierta en la mañana y ella un día dijo, yo voy a meditar todos los días. Y ella medita todos los días. Wow. Ahora ella se para de cabeza todos los días. Hace 3 paradas de cabeza diferentes. ¿De qué esa es mi práctica diaria? Ella tiene 60 y tanto. Qué bárbara. Y esa es su práctica. Pero a mí yo sí pasé un poco de trabajo al momento de encontrar una meditación que a mí me funcionara. Porque eso, como dices, es toda una caja de herramientas que uno va, ok, esto lo pruebo, esto en realidad no me funcionó. O de repente en el momento que uno lo probó, no era el ideal. No estaba listo. O algo así. Pero ¿cuál sería esa como dummy proof o one-on-one de parte del budismo? Que se podría, porque o sea, y yo lo digo también por experiencia, meditar solamente respirando para mí ha sido una de las cosas más difíciles, y por eso yo uso mantra, porque el mantra siento que es como un anclaje, que cuando la mente se me va por allá, vuelve de nuevo al mantra, y se va de nuevo, y vuelve de nuevo. Sí. Pero también, Salma, eso es lo que habíamos hablado. No sé si esto ya hemos hablado, pero lo vamos a hablar. Depende del dosha, el tipo de meditación. Porque, bueno, en Ayurveda, dependiendo de tu dosha, va a depender mucho también tu estado mental. Y digamos, yo soy súper vata, y vata es movimiento. Sentarme es un challenge. Di que meditar. No puedo, mi cabeza hace, hey, me fui por allá en aquella nube, y después pasó aquella nube y yo me la llevé y me fui por allá y la tangente. Por eso a mí me gusta mucho el yoga. Yo lo uso como un estilo de meditación, porque yo nada más estoy pensando en la postura, en la rodilla, en no sé qué, en respirar, y nada más no tengo tiempo de pensar en mi to-do list, tengo que ir al supermercado, tengo que ir al banco, o sea. Sí. Y el yoga está cargado de beneficios increíbles, neurológicos, físicos, emocionales, y se sabe que también es una práctica genial. Ahora, hay algo interesante en lo que hablamos, ¿no? Porque todos tenemos esa tendencia de, bueno, ¿cuál es el camino de la menor resistencia? Pues, ¿cuál es la forma en que yo más rápido me puedo adaptar a una práctica? O como tú dices, ¿cuál es el dummy proof? Y sencillamente eso no estaba en la visión de estas personas cuando crearon estos movimientos y cuando crearon estas ideas. Se habla mucho de cuando alguien quiere visitar un templo zen y quiere ser parte y quiere realmente entrar en el camino, esa persona llega y toca la puerta después de haber buscado ese centro por un pocotón de tiempo. Finalmente logra encontrarlo y toca la puerta, y alguien abre la puerta y lo mira y la cierra, y esa persona se queda ahí afuera, y pasan 2 días y esa persona sigue ahí afuera. Y luego alguien abre la puerta nuevamente y se fija y dice como que, mira, todavía está ahí. Y cierran la puerta de vuelta. Pasan 3, 4 días, son 5 días afuera del templo. Como le pasó a Doctor Strange. Eso mismo que estaba pensando. Sí, bueno, lo que ven en Doctor Strange está directamente sacado de la filosofía de los templos zen, directamente. Hasta que, cuando dicen, tú de verdad entiendes
que esto va a requerir de esfuerzo y que esto no es unas vacaciones, entonces tú puedes venir. En ese sentido, y yo le digo a las personas que sienten resistencia al practicar Anapanasati, que es la práctica en Pali, esta práctica budista de simplemente sigue el aire, como entra y como sale de la nariz, no descartarlo como algo que no es para mí, o sea, es universal, yo pienso que es algo universal. Y en esta corriente decían, si la enfermedad es universal, esta condición de la mente agitada, inquieta, deseosa, que odia el sufrimiento y que ama el placer, entonces la cura debe ser universal. ¿Y qué tenemos todos en común? Todos respiramos. Que no va a ser tan sencillo como seguir un mantra, definitivamente que no lo va a ser. Pero parte de la idea de este budismo Theravada o del Vipassana es ver las cosas exactamente como son, sin agregarle, sin quitarle. Entonces nos toca sentarnos y observar la mente tal cual en su estado, divagante, inquieto, deseoso, preocupado. Entonces ahí, ok, tenemos una excelente oportunidad de traer curiosidad y exploración a, wow, ¿qué tengo ahí en la mente? ¿Cómo es? Ay, mira, tengo unas ganas increíbles de moverme. Tengo que me pica todo el cuerpo, y no sé si dejé la estufa prendida. Entonces nos estamos haciendo conscientes, en vez de traer algo que nuevamente anule todo, por ejemplo un mantra, que es una excelente práctica también, pero no es lo mismo. Aquí estamos diciendo, ¿sabes qué? No le pongamos nada. Sigo mi respiración, me concentro en mi respiración. Divagar es parte esencial de la práctica de meditación. No es si divagas, es cuando divagues. Cuando divagues, ¿qué vas a hacer? Porque vas a divagar muchas veces. Hay personas que tienen 1000 horas de práctica, todavía se sientan y los primeros 20 minutos son de divagación. Pero cuando vemos un poquito de resistencia, no, esto no funciona. Y como hoy día la práctica es 5 minutos, pues vas a pasar 5 minutos de pura agitación. Y la analogía es, nosotros estamos todo el día como una Coca-Cola que está siendo agitada todo el día, en el trabajo, en el tranque, que hay que buscar no sé qué. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tomar poner esa Coca-Cola nuevamente ahí y que realmente la puedas abrir? Va a tomar un tiempo. Y esta meditación yo creo que es una analogía más o menos válida, que el Buda definitivamente no dijo. No había Coca-Cola en ese tiempo. Toma la Coca-Cola. Sí. A mí me gusta usar una botella. Agarren su kombuchita ahí y después, bueno, exacto, algo así. Lo más natural del mundo es que esté agitada. Y observas esa agitación sin juicio, sin rechazo, sin ganas de que no esté agitada. Y todo eso es parte de la práctica, no bastante difícil. Ahora, si la mente está muy agitada, podemos practicar Anapanasati, que es seguir el flujo de la respiración tal cual y como es, como entra y como sale, acompañado de un conteo. En ese caso es, antes de respirar, cuento 1 en mi cabeza, entra el aire. Antes de exhalar, cuento 1 nuevamente y ahí completo una respiración. Y voy 2, respiro, 2, exhalo, 2, 3, inhalo, 3, exhalo. Y luego, creo que tenía que buscar a mi hija a la escuela y no la he buscado. Y ahí a la vida, oye, se siente como extraña esta meditación. ¿Y en qué número iba? Y entonces toca volver a 1 nuevamente. Entonces, esta práctica está diseñada sabiendo que vas a divagar. Y se hace usualmente llegando hasta 10. No siempre vas a llegar hasta 10. Te vas a ir confundiendo y vuelves a 1. Pero le da algo a la mente que hacer. Le da a ese monkey mind algo que hacer, ¿verdad? Hasta que llegas a 10 y continuamente llegas a 10. Lo importante en esta práctica es que 95% de tu atención está enfocada realmente en las sensaciones de la nariz y que muy poquito sea simplemente el número, para que no se convierta en un ejercicio de cognición como de 1, 2, 3, 4. Porque así puedes llegar hasta 100, cualquiera puede contar, pero es manteniendo conciencia de la respiración. Y esa es como una de las muletas que usamos. Y también otra excelente cosa es simplemente las meditaciones guiadas. Que también hay muchas meditaciones guiadas del tipo mindful. La mayoría de las aplicaciones que existen hoy día famosas, ya sea la de Headspace, la que Calm, Waking Up, que creo que es la de Sam Harris, que esa me gusta, tienen meditaciones guiadas. A mi parecer, en mi punto de vista, la meditación guiada es una muleta que te ayuda a caminar. Pero después, si quieres correr maratón, no puedes andar en muletas. Claro. Entonces es algo que en algún momento
dependiendo de la práctica y lo que tú quieres obtener con la práctica, tú dices, bueno, ya pues, he practicado mucho con meditaciones guiadas, voy a tratar de enfrentar mi mente sin nada agregado. Y es posible, es súper posible. Y una vez que tú empiezas a meditar de esa forma, cuando vayas al mantra, yo creo que, y esa es la experiencia que han tenido, por ejemplo, las personas que están aprendiendo meditación conmigo, que ahora que abordan el mantra es como que tienen una claridad como de láser para concentrarse en ese mantra, porque se han concentrado en algo mucho más difícil. Hay varias formas de prestar atención a la respiración, que digamos que es como que el diafragma o el pecho, pero más minuciosa aún es la nariz y cómo entra y sale el aire. Y por eso es que fue escogida precisamente, porque no es fácil. Entonces eso nos revela que realmente no está destinada a ser una práctica cómoda, fácil o un shortcut, pero que realmente tiene enormes beneficios que, como hemos dicho, usted pruébelo y nos cuenta. Claro, porque igual al final el tema de, bueno, lo que entendimos del Buda es váyase de cabeza del sufrimiento y aprenda algo de eso y salga de eso como con la sabiduría de si me vuelve a pasar ya no voy a sufrir de la misma manera. Sí. Siento yo porque siempre, como tú dijiste al principio, como que siempre le huimos al sufrimiento, pero igual nos vamos de cabeza hacia él en otro ámbito de nuestra vida. Sí, pasamos todo el día huyendo de nuestras sensaciones. Apagándolas. Y somos seres muy del piso de arriba, o sea, muy mentales. Todo está ocurriendo en la mente, ¿no? Entonces, todo es una excusa para... Ayer estaba hablando con un grupo de chicos en un rooftop en Casco hermoso, que hablaban, o sea, hemos perdido la capacidad de aburrirnos. Hemos perdido la capacidad de poder estar y decir, me aburrí. No, o sea, tiene que haber una pantalla, o tiene que haber Netflix, o tengo que planificar un viaje, pero algo tengo que hacer porque no soporto no estar haciendo nada simplemente conmigo. Y la práctica de la meditación, como enseña el budismo Theravada y Vipassana, es enfrentar la realidad. No es un encuentro con nada esotérico, ni con una deidad, ni con una luz divina. Es vete a ver la realidad de tu vida tal cual como es. Es bastante radical en ese sentido, incluso para su época. Y explora la naturaleza y la tendencia de esa realidad y de qué está compuesto y cómo puedes entonces ir purificando esos estados a través de tu práctica, ¿no? Pero es eso, vivimos constantemente huyendo de las sensaciones del cuerpo, sucumbiendo a la mente constantemente, ¿no? A la próxima cosa interesante. Y al principio de la práctica, y también a la mitad de la práctica, y más adelante, todo va a ser más divertido que sentarte a seguir tu respiración. Todo, absolutamente todo es más divertido, todo es más atractivo, todo es más sexy. Yo me quedé con esa idea de la conversación del rooftop. ¿De qué? Del rooftop. Del rooftop. Con la idea. Tienes toda la razón. Sí. No, pero es que es así. Y es increíble cómo, si uno empieza, aunque sea una práctica de 5 minutos, aunque uno igual esté divagando, sí, uno empieza a ver cosas pequeñas en su día a día, sí, que van como cambiando. O sea, la forma en que uno va dejando de reaccionar, o su nivel de reacción va bajando. Es posible. Uno se va distanciando de las situaciones y entonces toma acción diferente. O sea, como que uno no es reactivo, uno es como activo. Sí, ¿no? Proactivo o simplemente tus botones no están siendo apretados, simplemente Exacto. Y uno sí lo ve en el día a día. Gente que trabaja normal, no gente que está metida en una cueva. Correcto. Sino gente que va a trabajar, que tiene sus hijos, que tiene todo eso. Sí, y algo chiquitito agrego en esa idea, y es que el éxito no va a ser callar la mente, y mucho menos al principio. Hay una analogía que usan que es como que, no sé si ustedes han ido a Boquete, aquí en Panamá. Boquete es precioso, ¿verdad? Y se han ido en auto. ¿Has ido? No, en avión. Tú tienes que ir a Boquete. Ok, pero cualquier lugar lindo que te parezca en Panamá, que hayas ido en este año o lo que sea, si tú empiezas, ponte Bocas del Toro o San Blas. Si tú empiezas a buscar San Blas, cuando tú sales de la ciudad, te vas a frustrar. Entonces, San Blas está como allá. El silencio de la mente que consigues al practicar Anapanasati o estas técnicas no va a estar cuando tú empiezas los 5 minutos, ni en los 10, ni los 15, ni los 20. Y si empiezas a buscar eso, cuando estás en el Puente de las Américas vas a decir, qué fiasco, o sea, esto no tiene sentido alguno. Me voy a devolver. Me voy a devolver. Va a entrar la duda, ¿será que estoy en el camino correcto? ¿Será que esto...? Seguro hay otras partidas que me llevan mucho más rápido a San Blas. ¿Por qué no cojo un avión y ya, sabes? Y en ese... Pero no existe el avión, entonces vaya para allá.
Entonces, lo que quiero decir con eso es que lo que sí puedes ver es tu tendencia de divagar y tú regresarla a ese objeto que escogiste, sea el mantra, sea una visión de algo, sea una lámpara, sea una vela o sea la respiración. Cada regreso es una victoria. Tú nomás ocúpate de regresar a tu objeto original, cuantas veces sea necesario. Y ahí entonces encuentras esa analogía que es como flexionar el músculo. Cada vez que yo regreso al punto del cual divagué, yo flexiono el músculo. Pero para eso hay que escoger un punto primero y por eso en la meditación de este tipo es muy importante establecer eso y luego divagar cuantas veces sea, pero volver cuantas veces sea necesario. Wow. No, a mí esta semana lo que me pasó, bueno, si no escucharon el podcast, el primer podcast de Mindfulness, pero todo esto tiene también le agrega muchísimo valor a todo el tema del mes de agosto que es de Mindfulness. De nuevo también andaba en el casco con unas amigas en un rooftop y yo me hice como la promesa interna de estar más presente gracias al otro. Yo dije, sí, de veras que estamos siempre como sobresaturados y no puedo estar sin las manos sin tener el celular porque no se puede. El otro día, esta semana me he dado cuenta que hasta los motorizados de ASAP y de no sé qué, manejando van con el celular. El otro día también casi una señora me choca porque va saliendo manejando y la veo, yo la estoy viendo y ella está viendo el celular, entonces obviamente yo me la tengo que capar. Pero bueno, la tecnología tiene sus beneficios y sus desventajas y definitivamente nunca nos enseñaron cómo utilizarlas bien o ponerles un espacio, pero me pasó eso, estábamos 4 amigas en el rooftop y 2 estaban en el celular. Entonces yo estaba con la otra practicando no sé qué y cuando ya la otra se suelta, porque ella se fue en el celular, realmente volvió y dijo, ¿de qué están hablando? Te lo perdiste, suelta el celular y mira, estás presente y te contamos todo el chisme, pero está en el celular, se está perdiendo y realmente está en algo que no está en ese momento, porque puede estar dando like a una amiga que está en París, pero la amiga esa no está y estamos nosotras 4 acá. Total. Entonces, a todos nos pasa y definitivamente el celular tiende a ser un escape, una distracción y todo, pero creo que tal vez ese tip de ok, respirar, ok, déjame soltar el celular, ok, como empezar a ser un poquito más consciente de esas tendencias que tenemos. Sí, como una pausa consciente. Porque ahorita todas esas tendencias que tenemos, yo siento que son súper automáticas. Y sumamente. O sea, ya están como... No, sí, acabo de chequear el celular y en 3 minutos voy a chequear de vuelta las mismas cosas que chequeé en el celular. O sea, es completamente compulsivo. Sí. Y la forma que te das cuenta es cuando te encuentras de la nada con el celular en la mano. O sea, ni siquiera te habías dado cuenta ni de cuándo lo agarraste, simplemente te encuentras en el celular y ok, ya, lo tengo que dejar. A veces me pasa de que, tengo que revisar tal cosa, o voy a buscar tal cosa, y algo pasó, y agarré el celular y dije, ¿qué era lo que iba a buscar? ¿Qué era lo que iba a buscar? Correcto. Y digo, no hay que, o sea, es verdad, somos la generación conejillo de Indias. Creo que esto, al entender el tipo de químicos que el celular causa en el cerebro, los mismos químicos que se activan cuando una persona hace cocaína o apuesta, poco a poco vamos a ir también poniendo regulaciones porque no puede ser que los niños de 3 años estén usando el equivalente a cocaína para el cerebro. Entonces, somos la generación conejillo de Indias que, bueno, ok, espero que sirva de algo nuestro desgaste cerebral. No, yo aprendí el otro día con unos amigos que tienen hijos que obviamente en el restaurante para que te quedes calmado. Pero lo que entendí fue que el niño tiene pesadillas en la noche porque un cerebro de un niño o un bebé no tiene la capacidad de digerir tanta imagen. Correcto. Entonces en la noche cuando ellos se duermen es tanta la cosa que tienen pesadillas o les empieza a dar como ansiedad. Entonces el otro día estaba hablando con otra mamá, porque eso fue una mamá y otra mamá, a su hija le pasa lo mismo, se le presta el celular, no sé qué, sí, pero el pediatra me dijo que se lo bajara un poquito porque la niña estaba teniendo como ansiedad y no sé qué, y yo, ¡no! Son máquinas de ansiedad masiva. Sí. Y bueno, sí, tiene mucho de eso el celular, y no debemos olvidar las mentes más brillantes que quizás algunos de nosotros les pagan todos los días para diseñar aparatos específicamente orientados a robar nuestra atención. Sí. Y por eso es que también en este siglo XXI, por llamarle de una forma, es tan importante y está floreciendo más y más estas prácticas, porque una de las cosas que más cultivas es tu capacidad de atender un objeto, claro, o de atender tu respiración,
mucho menos sexy que Instagram, pero mucho más valioso a la larga y al mediano plazo, y de pronto inclusive a corto plazo se puede notar. De hecho, se ha descubierto que 8 semanas de 30 minutos al día ya puede representar un cambio en el cerebro, en algunas áreas del cerebro, manteniendo la respiración. Y eso es tan prometedor, eso es como que tengo el poder de hacerlo. Claro, y es respirar. Sí, es volver a lo más básico, ¿no? Claro. Y otras, como tú bien has mencionado. Sí, no, y bueno, ya... Yo no voy a decir más nada porque lo que hay que hacer es irse a meditar. Qué ganas de seguir hablando porque claro. Apenas se abre el compás. O sea, es demasiado, nos vamos a quedar aquí días y horas. Y bueno, y quiero aprovechar también, que no sé si conoces, el Himalayan Institute ahorita comenzó una iniciativa que se llama el Year Long Meditation. Wow. Entonces, que unir 1.008.000 horas de meditación para elevar la conciencia del mundo. Entonces nosotros... Bueno, este podcast va a salir después del primer fin de semana que nos vamos a juntar en Mandala, como para hablar un poco de eso y hacer como tips de meditación y todo eso para que las personas... O sea, tú puedes entrar a la página de Year Long Meditation y hay un tracker que tú pones cada día la cantidad de tiempo que tú meditas y se van sumando todas las horas para que el año que viene, entonces hayan 1.008.000 horas de meditación entre todos. Voy a agregar mis horas, me parece muy cool. Sí, es súper, súper cool y eso hay como un motivador para las personas que quizás no le gusta tanto la práctica de meditación o que quizás necesitan un empujoncito. Sí, porque realmente cuando hay un propósito, cuando hay algo compartido, somos seres sociales y sí hay ese tipo de sentido de que estamos haciendo algo juntos, de que estoy contribuyendo, de que quizás hay un monitoreo de otras personas que lo están haciendo conmigo en vía real y me van a decir, oye, arreglaste las tuyas hoy. Eso es esencial y debemos apoyarnos entre personas en estos hábitos, ¿no? Incluso los superhéroes tienen su mancito al lado. Exacto. Nadie logra nada solo. Entonces apoyémonos y me gusta mucho la iniciativa. Sí. Y bueno, ahora viene la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuáles son esas 3 cosas que haces en tu vida para tener un estilo de vida soulful? Para un estilo de vida soulful. Tú puedes, los hábitos... Jacob. ¿Cómo? Tú puedes. Es que le veo la cara de pensativo. Uno de los hábitos que realmente me gusta promulgar y me gusta sobre todo practicar, ya sea de forma informal, ya sea dedicándole un espacio específico, es la del agradecimiento. El agradecimiento como práctica, la gratitud como práctica. Por las cosas más sencillas del mundo. Okay, aquí hay un aire con una calidad de aire relativamente buena. Tengo brazos, tengo dedos, tengo intelecto. Estoy vivo, así de simple, ¿no? Por más tonto que suene. Porque el agradecimiento suele ser un gran antídoto para la ansiedad, y para la duda, y para el estrés. Porque nos pone en perspectiva otra cosa en la vida. Si estoy en un tranque, sí, pero tengo un auto. Y es de día y hace sol o está lloviendo y de pronto la lluvia es buena para la cuenca del canal o es buena, no todo se trata de mí, pero cómo la situación puede ser buena y cómo puedo encontrar un ángulo desde el cual yo puedo agradecer la situación, que también nos ayuda a ser más resilientes, a poder resistir las vicisitudes de la vida o las fuerzas del cambio, agradeciendo. Entonces definitivamente es lo que me gusta mantener muy presente, tanto de forma informal como también de pronto dedicándole unos 2 minutos, unos 3 minutos de mi día. El segundo sería, yo creo que la activación física es tan importante y se ha descubierto cada vez más que neurológicamente es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu vida, por tu cerebro, de hecho, la activación física. Entonces, a veces es difícil porque como somos en muchos tipos de aspectos de nuestra vida, nos vamos muy rápido a lo ideal. Entonces, si no es 1 hora la que tengo, no vale. Entonces ni siquiera lo hago, ¿sabes? Y nos ponemos muy radicales y rígidos en nuestras metas. O si no veo resultados. O si no veo resultados ya. Y eso viene mucho de nuestra cultura también actual, de muchas formas. Estamos cableados para la inmediatez y para la ganancia inmediata, ¿no? Pero esos 30 push-ups al día, por lo menos, es como que me estabiliza. Me da un sentido me da un empuje, me da un sentido de que, ok, hice un pequeño milestone en mi día y mantiene el cuerpo activo, la sangre circulando. Sí puedo hacer más
de pronto una rutina pequeña de 30 minutos, de 20 minutos, o puedo salir a montar bicicleta. Pero son esas cosas que cuando dejas de hacerlas realmente se empieza a notar, y más cuando ya pasas los 30. Yo tengo muchos temas de espalda, he tenido toda mi vida, entonces es como un feedback inmediato, ¿no? En ese sentido puedo traer agradecimiento, pues bueno, tengo una espalda un poco ahí que no es mi favorita, pero agradezco que me enseña rápidamente y me indica cuando tengo que prestar atención a mi cuerpo. Y por último, sin duda, como hemos hablado, todo sería ridículo no decirlo, en la meditación. Es muy redundante, pero definitivamente y sin duda la meditación. O sea, hay días donde la diferencia es como que abismal, el día que meditas versus el día que no meditas. La calidad de tu atención, qué tan agitada está la mente o qué tan poblada de cosas está, qué tanto reviso el celular, todo se basa en base a si yo le dediqué ese tiempo o no le dediqué ese tiempo. En el último mes ha sido un poquito más desafiante porque al empezar a enseñar meditación, entonces he compartido mi hora de meditación al día. Entonces ahora la hora de meditación la hacemos en grupo todos y ahora yo tengo que conseguir otra hora de meditación para mí. Y me ha costado ser tan diligente así. Así que estoy en ese rebalancear y definitivamente estoy sintiendo el impacto en mi palabra, en mi pensar, en mi conducta, en mi codicia, en mis deseos, en las cosas que rechazo, en las cosas que me dan resistencia. Porque no estoy practicando tan consistentemente, ponte estas últimas semanas, el poder ver la realidad de las cosas como son. Entonces, si no las practico, se me van a olvidar. El concepto filosófico solo te puede ayudar hasta cierto punto. Pero sin duda que la meditación es ese gran hábito que es como la madre de todas las otras sensaciones positivas o placenteras que puedo tener en mi vida. Bueno, ya lo escucharon los 3 tips los 3 soulful, ya iba a decir mindful. Es que Jacob aquí es el mindful guy. Nosotros somos las soulful girls. Me encanta, qué complemento. Hashtag for all. Jacob, ¿y dónde la gente te puede encontrar? Súper. Sobre todo me gusta hablar en Instagram, en @PanamaDespierta. También el website www.panamadespierta.com. Ahí recibo preguntas y comentarios y consultas sobre los servicios que hago también consistentemente. Sobre todo en esos 2 canales. Creo que Twitter ya lo fui dejando poco a poco. Y claro, para las personas que están sintiendo este deseo, Chuleta, llevo mucho tiempo queriendo aprender a meditar, he bajado estos apps, pero no realmente como que no me está funcionando mucho y sobre todo hacerlo solo. Y de verdad te gustaría aprender a meditar. Contáctame por Instagram porque estoy ofreciendo unos cursos intensivos que la intención es que salgas de ahí ya diciendo wow, tengo las herramientas, tuve las horas de práctica, tengo una comunidad de gente con la que puedo compartir ese momento y tengo una persona a quien recurrir en caso tenga dudas. Y eso puede ser muy efectivo para tú realmente ya destapar ese hábito en tu vida y sacarle el provecho que quieres. Así que podemos hablar por Instagram. Y bueno, también sobre temas de programas de coaching, de seguimiento, etcétera, que eso también es algo que de pronto personas están buscando en su vida en cierto momento, ¿no? Claro, bueno, ya saben, si se quieren convertir en mini budas, contacten a Jacob. Jacob, muchas gracias en serio por ser el segundo hombre de nuestro podcast. ¡Qué Espero honor! Que más hombres se activen y nos contacten y quieran compartir también todo su conocimiento, así como tú lo has hecho. Así que muchas gracias. Gracias por estar a ustedes. con nosotras. Es un mega honor y me ha encantado compartir. Es más, se me queda corto, no puedo creer que ha pasado 1 hora ya. ¡Qué bárbaro! Bueno, Super. Ahí los dejamos con todo este conocimiento de Jacob. Namaste.